Centro de Fe, Esperanza y Amor Cumbres. Una casa para todos. Bueno, el día de hoy quiero hablarles de la unidad. Cuando el hermano Natán me dijo que si podía venir a compartir, empecé a orar y dije, Señor, ¿qué quieres hablarle? Y Dios me hablaba de la unidad. Pero antes de empezar con el mensaje de la unidad, quiero hacerles saber algo. Porque a veces pensamos que cuando nos hablan de algo es porque tal vez estamos batallando en esa área o porque no se está desarrollando. Y quiero ser bien sincero con ustedes. La verdad, yo no sé, no los conozco. Oré al Señor y Dios me puso en mi corazón a hablarles de la importancia de estar unidos como iglesia, estar unidos como familias. La unidad es muy importante. No sé qué tan unidos sean ustedes, pero el concepto que quiero hoy compartir con ustedes es el concepto de unidad, no de pertenencia, no de ser parte de un equipo o ser parte de la iglesia, sino venir a sumar. La unidad habla de aportación y no hablamos solamente de lo económico, no quiero que me malentienda, sino hablamos de sumar. Hablamos de aportar lo que eres, lo que Dios puso en ti. De hecho, voy a hacer algunos puntos muy precisos en este aspecto. Y me gusta mucho porque Deuteronomio capítulo 32, del versículo 29 al 31, todavía no lo busquen. Me gusta porque hace referencia cuando Moisés empieza a hacer un cántico, cuando ya casi se iba a despedir del pueblo de Israel y estaba hablando ya más para Josué, y decía, si uno de ustedes hace huir a 1,000, 2 de ustedes van a hacer huir a 10,000. Y eso habla de la unidad, de algo sumativo, de algo que enriquece. El mensaje de hoy, esta es la intención: despertar, desarrollar, provocar en ustedes que no quiero sonar muy espiritual, pero que el ambiente, el espíritu, el deseo de ustedes sea sumar constantemente. Me da muchísimo gusto que tengan el proyecto y que vivan de proyecto en proyecto, porque eso les va a enseñar, les va a obligar a crecer. Les va a decir, ¿sabes qué? ¿Qué más sigue? ¿Qué sigue? Ya cumplimos esto. Yo estoy muy asombrado del lugar que tienen. Nunca había venido, había platicado con su pastor y teníamos una idea de cómo era aquí. Habíamos visto fotos, pero de allá para acá, no de acá para allá, no tanto. Pero la verdad está muy bonito, está muy padre, está muy agradable. Felicidades, están haciendo un trabajo muy bueno. Por eso es que les digo que trabajar en proyectos es muy correcto, es muy puntual. Sí, y quiero hablar de esto, de la unidad. Y para hablar de la unidad tendría que hacer un ejemplo físico. La unidad, para tenerla más palpable, es como una pirámide. Yo creo que ahora que pasó el desfile, algunos lo vieron, algunos asistieron. En México es muy común que el día 16 de septiembre todos vayan al Zócalo, o si no todos, una gran mayoría, y disfruten de las tablas rítmicas, del desfile de los soldados, y se ven bien padre. Pero también hay momentos donde hacen pirámides, no sé si usted le ha tocado ver, ¿sí? Y al hablar de la pirámide, habla de la unidad, habla de ese entender, de esa empatía. Y quiero ocuparlos tantito. Si hoy tuviéramos que hacer una pirámide de 2,5 metros de altura, ¿cómo empezaríamos? ¿A quién seleccionaríamos primero? A los más fuertes abajo, ¿sí? Pero tenemos que entender 2 cosas. Si le decimos a alguien, ¿vas abajo? Estamos propensos a tomar 2 criterios. Una, sentirnos halagados. Me escogieron porque saben lo que traigo. Estoy fuerte, estoy saludable. Y la otra, que no encaja en el ámbito de la unidad. O sea, yo voy a tener que cargar más. Yo voy a ser el que voy a llevar. Se van a subir arriba de mí. Me van a pisar.
Mejor yo arriba, ¿cierto? Y hablamos de algo que completamente no es unidad. ¿Sí? La unidad también habla de empatía, la unidad habla de entender roles, entender funciones, ¿cierto? Entonces quiero concentrarme en esto y quiero que me acompañe por favor a Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 14. Cuando ya lo tenga, usted me dice, ya lo tengo, pastor. Si no lo tiene, me dice, ahí voy, espéreme. O si lo van a proyectar, está perfecto, ¿sí? Y dice así: por tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Voltea con el que está a tu lado y dile, porque en verdad has sido llamado, ¿sí? Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por esto la Escritura dice, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió, sin duda esto significa que Cristo también descendió a ese mundo inferior. Al que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa mentalidad de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente nueva de enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras hábiles que parezcan verdad. Amén. Hasta aquí quiero leer ahorita. Y quiero compartir para los que anotan 3 puntos, 3 cosas que la unidad nos provee, ¿sí? Hay 3 cosas que vamos a adquirir si empezamos a vivir, a sembrar, a cultivar, a desarrollar la unidad. La primera es el crecimiento, ¿sí? Hermanos, si hay unidad en la iglesia, si hay unidad en el cuerpo de Cristo, si hay unidad unos con otros, tiene que como consecuencia haber crecimiento en general y también de forma individual, ¿sí? Ahora, lo primero que tenemos que atender para crecer en unidad es aceptar mi llamado y el llamado de mi hermano, ¿sí? Me impresiona bastante cómo Pablo, antes de comenzar a escribir, a exhortar, a animar, lo primero que hace es validar, ¿sí? Qué interesante, porque nosotros a veces cuando platicamos con alguien, tratamos de desarrollar una meta, un compromiso, primero establecemos límites, parámetros. ¿Cuántos de aquí son comerciantes? ¿Hay alguien que es comerciante? ¿No? ¿Nadie? ¿Uno? Sí, bien. La mayoría de veces cuando se va a hacer un negocio, a ver, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto me va a dejar de margen de ganancia? ¿En cuánto lo puedo dar? ¿Cómo lo puedo vender? ¿Qué me genera a mí
de beneficio, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, si esto lo trasladáramos a la iglesia, es muy similar. Si vamos a involucrar a alguien, a ver, hermano, antes de que te involucres, quiero que entiendas, hay un compromiso, hay algunas normas, hay que guardar el testimonio, hay que comprometernos con la asistencia. Sí, y como en cada iglesia, yo no sé aquí qué les piden, pero se establecen parámetros y normas, ¿cierto? Para desarrollar un crecimiento. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Pero Pablo hace algo diferente. Pablo, primero que nada, valida, porque ciertamente son llamados. Tengan cuidado de vivir de la manera digna de cómo son llamados. Ahora, es bien interesante porque si yo te pregunto aquí, o yo les pregunto hoy, levante su mano, ¿quién han sido llamados? Ajá. Y lo siguiente que preguntaría sería, ¿llamados a qué, hermanos? A Cristo, hermano. Sí, pero ¿cuál es tu propósito aquí? Porque imagínate que te dicen, debes de vivir de la manera digna a tu llamado. Tendríamos que entrar ya en cosas específicas como, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de que yo esté hoy aquí? ¿Sí? Si vas a un trabajo y te dicen, ¿sabes qué? Necesito que seas el vigilante. No te vas a ir en short, en chanclas. ¿O sí? ¿Qué vas a querer proyectar? Seguridad, formalidad. Probablemente vas a ir al gimnasio para que te veas un poquito más fornidito. Vas a llevar un portacelular que parezca más un gas pimienta, ¿verdad? Para que cuando... ¿Qué? Y vas a sacar el teléfono, pero va a proyectar algo. El detalle con esto, hermano, es que a veces no validamos porque no entendemos el llamado de los demás. ¿Cierto? El estar constantemente validando habla de una observación, de una valoración rápida, momentánea. ¿Cierto? Si hoy lo trasladáramos a un dicho popular, lo pudiéramos aplicar al cómo te ven, te tratan. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando tú llegas a un supermercado, cuando tú llegas a un lugar, de volada sabes quién es el encargado, ¿no? Porque no salen chanclas. ¿Sí o no? Pablo está haciendo algo muy similar aquí y empieza a validar. Hermanos, usted y yo, para empezar a vivir en unidad, tienes que aprender a validar a tu hermano. Tienes que aprender a validar al ministerio. Algo que a veces se nos pasa desapercibido y que produce mucho impacto en la iglesia al validar es, por ejemplo, a nuestros hermanos los sugieres. Qué interesante y qué valioso es el labor, pero ¿cuántos los validan? A ellos les toca ver o la cara feliz, o dijo aquel, se venían agarrando del chongo, hermano. No, ¿cómo está, hermano? Bien, hermano. ¿Cierto? Y a veces, hermano, qué bueno, y le da su abrazo. Dios le bendiga, hermano. Pero nadie le dice, gracias por llegar, estar aquí, por su esfuerzo. Yo les tendría que preguntar como mujer, ¿están cómodas las sillas? ¿Sí? ¿Se sentó cerca del abanico? ¿Sí o no? Porque sugiere el de allá está parado. A veces está en el sol o en la sombrita. ¿Se lo ha visto que se acopla a la sombra? ¿Sí o no? ¿Alguna vez lo ha validado? Hermano, excelente. Qué bien, qué buen trabajo hace. ¿Sí? ¿Alguien lo ha validado? ¿No? Hermano, es que, pusimos al más sonriente, se le da. Claro, se le da. Excelente. ¿Alguien ha validado a los hermanos de la alabanza? ¿Cómo, hermano? Llegando temprano. ¿Cómo? Es que esa canción no me la sé.
Ya les he dicho que no metan esas canciones nuevas porque no me las sé. Pero si no la mete, ¿cómo se la va a aprender? Hablamos de validación, validación, agradecimiento, gratitud, hacerle saber que es importante. El de las fotos, ¿cierto? Vi que hay una hermano, que están en las fotos en multimedia. Ahí está. Y busca su mejor ángulo. Ahí anda la hermana, el hermano. Y lo ha visto ustedes en su página y le da me encanta, like, pero nunca. Gracias, hermano. Gracias, hermano. En otras iglesias, aquí no, hasta se quejan. Ay, no, ¿qué foto me tomó? Tomó mi peor ángulo. En otras iglesias, aquí no. Aquí llegué y son casi perfectos. ¿Sí? Pero alguna vez has validado. ¿Alguna vez te han validado? ¿Alguna vez has dicho, ay, gracias a Dios, mis hijos tienen maestros? ¿Alguna vez le has dicho, hermana, gracias, qué buen trabajo estás haciendo? ¿Alguna vez? ¿Sí? Así de, como los niños, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cierto? Eso es unidad, hermanos. Pablo empieza algo importante, iba a decir algo muy, muy importante, pero antes los valida. Los valida. Hermanos, me agradó, yo no sabía ¿cómo se llama? El rol de actividades que tienen o cómo manejan su reunión. Me agradó mucho que el pastor dijo, felicidades, gracias por los que vinieron a la noche mexicana, gracias porque los está validando, hermanos. Los está validando. Y dice, los que trajeron pozole, ahí está, ya salieron. ¿Qué sentían? Hermana, ay, qué rico le quedó el pozole, ¿verdad? Ya sabe, hermano. Cuando quiera, ¿verdad que sí? Pero validas. Ay, hermano, yo no sé hacer pozole. Hermano, gracias por comprar este pozole. Validación. Entender que todos somos diferentes. Por eso me gusta Efesios capítulo 4, porque dice, y a todos nos dio un don específico, ¿cierto? Otra de las cosas que habla la validación es que entender los dones y el proceso de maduración. El proceso de maduración. Porque a veces tenemos ese conflicto, reitero, en otras iglesias, no en esta, ¿verdad? Que hay hermanos que hacen las cosas muy bien, pero que batallan al hablar. Lo sugiere, hermano, esa silla está apartada. ¿Por quién? Lo que pasa es que siempre mi familia y yo nos sentamos aquí. Estos son nuestros lugares. Y el ujier. ¿Y en dónde dice su nombre, hermano? ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Cosas de repente que dices. Esta semana estábamos platicando con un hermano y me llamó mucho la atención. Quiero compartirles un chascarrillo, dijo aquel, ¿verdad? Dice, yo fui mucho tiempo ujier y era el de ujier, mantenimiento, producción, acomodar. Yo llegaba bien temprano, hermano, y ponía sillas y ponía extensiones y prendía aquí, prendía allá. Pero a mí me molestaba mucho que llegaba un hermano 5 minutos antes de la reunión y llegaba a juzgar mi trabajo y decía, ay, hermano, hay que cambiar las sillas porque quedaron mal. Dice, y yo les decía, hermana, hermano, llegué hace 2 horas. Respete mi trabajo, respete mi esfuerzo. Y me voltean a ver. Y se iban. Y a esto es a lo que me refiero al trabajar en la unidad, en el crecimiento, en entender el proceso de maduración de nosotros y el de los demás.
Tal vez si se lo dices al pastor, pastor, está chueco, ¿no? A ver, el pastor ya sabrá si dice, ¿sabes qué? Sí, pero ya déjalo así. No, por hoy, porque ya es tarde, ya no surge más. ¿Sí? Y oiga, hermano, a la otra, ¿qué le parece si ponemos esto y esto? Porque el proceso de maduración es diferente, ¿cierto? O tal vez si hay mucha confianza, le dices, ¿no? De una manera más agradable. Míralo, te quedó re bien. Parecen las curvas de Salinas. Porque hay confianza, ¿no? Pero es entender, pero validar al mismo tiempo. Entender. Gracias por lo que estás haciendo en este lugar. Gracias por todo. Ay, hermano, es que, y sé, por eso te estoy mencionando el proceso de maduración, porque sé que vas a decir, hermanos, ya no somos unos niños. Ya le podemos decir, hermano, ¿lo hiciste bien? ¿No lo hiciste bien? Claro, de que podemos hacerlo, pero buscamos la edificación, ¿cierto? ¿Sí? Segunda cosa en que nos va a ayudar la unidad, en producir un avivamiento, en traer un avivamiento. Yo creo que toda iglesia está buscando un avivamiento, ¿cierto? ¿Ustedes están buscando un avivamiento o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? No sé, pero sí lo estoy buscando, pastor. ¿Sí? Hechos capítulo 2 me gusta. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, pero su Biblia dice, estaban todos unánimes, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando hablamos de un avivamiento, a veces pensamos en un momento, en un tiempo, algo muy esporádico, algo como con muchas señales, algo muy ostentoso. Pero me gusta mucho entender el avivamiento como algo permanente. Entender que el avivamiento no es, ¡pum! No, el avivamiento es algo progresivo, algo de estancia. Hablamos de un crecimiento de un nuevo nivel, ¿cierto? Y para que haya un avivamiento debe de haber unidad. Porque tomamos ese pasaje y lo medio malentendemos. ¿Cómo? Pastor, ¿por qué lo malentendemos? Porque pensamos que el avivamiento solamente habla de las señales, ¿verdad? Es que llegaron lenguas y como fuego y como un terremoto. Ha de estar bien padre. Sí, pero no entendemos el por qué pasó eso. Porque ya llevaban días ahí, ¿cierto? Algunos de los que saben, de los que escriben mucho, dicen que ya eran aproximadamente 50 días. ¿Sí? Pentecostés. ¿Cierto? ¿Sí o no? Pero tenían algo en común, que estaban encerrados. No, todos tenían un mismo sentir. Y no estaban pidiendo señales, en ninguna manera. Ellos estaban pidiendo la presencia del Señor. Clamaban, ¿cuándo va a venir el maestro? ¿Cuándo va a estar de nuevo el maestro? Había una ansiedad, no como la de estos tiempos, sino una necesidad profunda de la presencia de Dios en sus vidas. Había un extrañamiento, había una necesidad de volver a recrear ese momento, ese tiempo. Cuando comía con nosotros, cuando platicaba. Yo soy muy dado a la imaginación. Yo pienso, estuvo 3 años con ellos, 3 años y cachito, ¿cierto? Ahora es lo más parecido a un luto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? No sé si a usted se le ha muerto a alguien. En mi caso se han muerto algunas personas. Pero algo que le comento a mi esposa es que mi papá ya tiene 6 años y meses que murió. Pero como no lo vi tan cerca, hay ocasiones que de repente estoy y necesito un consejo. Le voy a hablar a mi papá. No, ya se murió.
Ahora hablamos de algo que ya pasó, fue aislado. ¿Por qué te digo esto? Porque imagínate, era la hora de la mañana y alguien recordaba. ¿Ya vieron a qué hora es? A esta hora salíamos a orar con el maestro. A la hora de la comida. Si eran cristianos como en este tiempo, ora tú. No, el hermano va a orar por los alimentos. Nadie quiere orar por los alimentos. Y al Señor Jesús, vamos a dar gracias. Imagínate, ¿quién va a dar gracias hoy? Híjole. ¿Te acuerdas cómo daba gracias al Señor por los alimentos? Los levantaba. ¿Y me explico? Había un extrañamiento, una necesidad de la presencia de Dios. Por eso se desató el avivamiento. No porque estaban, Señor, mándanos lenguas, queremos levantar enfermos, queremos orar por la gente. No, era muy sencillo, muy práctico. Nos hace falta, te necesitamos, estamos anhelándote. Esa es la clave de un avivamiento. Día a día, Señor, me hace falta tu presencia. Y no porque no esté, sino porque la estoy buscando cada día más. Porque el día de ayer la tuve y la disfruto y me hace falta. Porque la necesito. Porque necesito salir de mi casa y saber que vienes conmigo. Porque me encanta saber que estoy cantándote a ti, no al hermano que está aquí, no a la hermana que está aquí, no al que está tocando la guitarra. No vine a ver cómo están tocando el piano. Vine a cantarte a ti. Unánimes. La unidad genera esto. La unidad genera esto, un avivamiento. Es el resultado de... Hace algunos ayeres, que pudiera decir más antieres que ayeres, también nos tocó estar en el grupo de alabanza. Y lo que hacíamos era, vamos a ensayar, ¿cierto? Sí. Y no era nada más la música. Entendíamos, tenemos que meternos en la presencia de Dios, primero nosotros, porque es un ensayo. Tengo que llegar ahí sin gente, porque no lo hago para la gente. Es un ensayo, algo previo, algo que también va a pasar en el evento, ¿cierto? Y cuando me tocó estar de director de alabanza, les decía, no venimos a cantar, no venimos a tocar, venimos a estar en la presencia de Dios. Ese es el éxito. Dijo aquel, un amigo, si no nos podemos hacer llorar entre nosotros, no esperes que el hermano de allá esté, sí, Señor, ven pronto. Porque el de la batería, no el de aquí, aclaro, ya está. ¿A qué hora nos vamos? ¿Qué vamos a cenar? Porque en el tiempo de alabanza y del mensaje no va a pasar eso, ¿cierto? ¿O sí? No. Estamos hablando de una unidad. De algo que es unánime. ¿Cierto? La unidad produce un avivamiento. Pero tenemos que estar unánimes en ese canal, necesitando, deseando la presencia de Dios. Dijo aquel, hoy vivimos en una era, en una etapa de retos. Nos encantan los retos. Hoy la juventud está aganchada, capturada por TikTok, las rachas, ¿cierto? ¿Alguien tiene rachas aquí? Pura gente madura, no hombre, mis respetos, son lo máximo. ¿Sí? Y se los digo porque me toca convivir con muchos jóvenes y adolescentes. Y antes, lo más seguro ustedes y yo no estamos tan alejados de la misma generación y queríamos compartir nuestras historias, nuestras memorias, una bonita foto, un lugar al que fuimos, pero hoy no. Hoy nuestros muchachos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes quieren publicar con quién conectan, cuánto tiempo han conectado con ellos, ¿cierto?
Si usted le dijera a uno de los adolescentes, si pudiera hacer gráfica la relación que tiene con Dios y hacer una competencia, te aseguro que nuestra generación estaría empapadísima en Dios. ¿Sí? Mi esposa tiene una exalumna que le dice: Miss, solamente para mantener la racha, solamente para eso. O sea, ni siquiera el involucrarse, sino, no, para tener una racha grande. ¿Cierto? ¿Sí me explico? Si este fuera nuestro mismo sentir en la iglesia con Cristo, no estuviéramos deseando un avivamiento. Ya estuviera producido. Pero por eso te decía, con mucho respeto, a veces malentendemos la palabra avivamiento, porque queremos los hechos. ¿Cierto? Queremos, quiero que el pastor vino. Tranquilo, quieto. Decimos, ¿de dónde vengo? Sereno, moreno. ¿Cierto? No importa el momento. Ay, pastor, ¿va a orar por? Claro que voy a orar por ustedes. ¿Y qué va a pasar? Pues no depende de mí, depende de usted y Dios ahorita. ¿Cierto? Hablamos de esa unidad. Unidad con Dios, unidad entre nosotros, unidad en la familia, unidad en el trabajo. Nosotros, le digo a mis alumnos que soy un poco extraño, soy una persona no tan convencional, me toca tener varios trabajos al mismo tiempo y en uno de ellos me toca ser maestro. Le digo que qué difícil es en esta generación que viene, que estamos recibiendo de adolescentes, abrazar a alguien que no es de su círculo. Y no sé cómo es en su generación, pero hay mucha situación que una vez que se da el compañerismo o el lazo de pertenencia y lo disfrutamos, lo cerramos. Me cae re bien el pastor, me cae re bien el líder, híjole, el nuevo hermano, pero de ahí en fuera lo saludo y todo, pero no lo invitaría a comer a mi casa. No le diría, no has probado mis chilaquiles. Están de maravilla. Porque decimos, no. Pero esta generación que viene tiene un detalle al relacionarse. Batalla mucho al integrar a los que no conoce tan bien. Y a veces en la iglesia estamos propensos a esto, al malentender que la unidad es pertenencia. La unidad siempre es sumativa. La unidad siempre es intencional. ¿Sabes qué? Estamos perfectos aquí. No puedo ver que él esté solo. Tráetelo. No encaja. Yo sé que no, pero tengo que hacerlo encajar. Hay un proceso de maduración que está viviendo, en el cual no estoy, pero que puedo estar. Eso es unidad. Y en eso también se agrada el Señor. Ese es el detonante para que la iglesia, ¡pum!, crezca. Si lo viéramos de manera física y natural, la iglesia, hermanos, son como el maíz palomero. ¿Sí? ¿Cierto? Usted tiene que echar mantequilla, azúcar o aceite y sal. Y luego deja caer. ¿Cierto? Y tapa. Y empieza a mezclarle. ¿A poco uno de esos granitos permítame, antes de que empiece a mezclar, lo que pasa es que este no es mi grupo. No puedo explotar aquí. No, en ninguna manera. Le mueve para que se calienten por igual. Y empieza a florecer la multiplicación.
Eso es unidad. Eso es a lo que le estamos tirando. ¿Cierto? ¿Sí o no? Y quiero por último tocar el último punto. Voy a usar un pasaje muy popular, Lucas capítulo 5, versículo del 18 al 20. En lo que usted lo busca, déjeme echar un traguito. Lucas capítulo 5, del 18 al 20 dice así. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico, a una camilla. Trataron de llevarlo dentro donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo enfrente de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados te son perdonados. Amén. Sé que este pasaje se ha ocupado mucho para hablar, sí, de la sanidad física y está perfecto, está muy bien. Pero quiero hablarte de la sanidad de nosotros. Mi esposa y yo estábamos hablando entre semana e indirectamente estábamos haciendo un análisis de que la mayoría de nosotros, ahí sí generalizo, como sociedad, estamos dando una crianza o una enseñanza desde nuestras heridas. Hoy tenemos este problema en nuestra actualidad. Tal vez tú has de decir, pastor, hermano, ni siquiera me digas pastor si quieres. Chuy, si quieres, no pasa nada. Chuy, ¿por qué tanto la generación? ¿Por qué tanto hace referencia a lo que estamos viviendo? Estamos en la iglesia. Perfecto, porque la iglesia fuimos llamados a ellos, ¿cierto? Para salir por ellos, ¿cierto? Para alcanzarlos a ellos, sin descuidarlos a nosotros. ¿Estamos bien? ¿Sí? Parte de la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí? Porque ya los vi así como que no, déjeme pisar fuerte, porque si no, ¿por qué me hablas tanto de lo que está viviendo hoy nuestro entorno? Porque vamos a ir por ellos, porque a esto nos llamó el Señor, a ir por ellos. Y sin duda alguna las cosas están cambiando y van a seguir cambiando, pero nosotros tenemos que entender algunas estrategias para cómo llegarles. Hoy somos una sociedad que está enseñando y está criando desde la herida. ¿Sabe por qué tenemos hoy tanto detalle con la inclusión? Válgame, y ahí sí incluimos a todos. LGTB, XHZ, Z, todos. ¿Sabe por qué están promoviendo todo eso sin juzgar? No, ay, el pastor. No, tranquilos. ¿Sabe por qué? Porque están manifestando una herida, un rechazo, una no aceptación. Y como están promoviendo desde la herida, dicen, yo quiero que los que vienen después de mí no sufran, no se sientan excluidos, no se sientan limitados, que ellos puedan ser quien quieran ser, porque habla de una herida, ¿cierto? Porque hoy cada persona que llega al poder, en general, trata de remediar algo que a él le afectó. No vamos muy lejos. Somos padres relativamente novatones, nuevos. Nuestro hijo mayor tiene 6 años. Y hay veces, hay ocasiones que mi esposa y yo estamos tratando de hacer esfuerzos para que nuestros hijos no pasen por lo que pasamos. Algo que nos hirió, algo que nos lastimó. ¿Cierto? Por eso hoy tenemos un cambio generacional rotundo.
Platicamos. No, 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 no. A mis hijos no me los golpees. No me los toques. A mí, mi papá me pegó mucho y yo no quiero que a mis hijos ni me los toques. Y está bien, si lo quieres ver. Si fuera desde un corazón sano. Perfecto. Pero si es desde un corazón herido, no, a nadie le va a pegar a mi hijo, porque cuando yo estaba chico nadie me defendió a mí, pero aquí estoy yo para defenderlo. Estamos mal. Estás generando desde una herida. En las fábricas, trabajos, llega alguien con ideas nuevas, frescas, y se les toma bien. No. Aquí tiene que empezar desde cero. Aquí todos somos iguales. Yo empecé así. Estamos hablando desde una herida. Pero no es tan importante porque no vemos que alguien... porque si lo vemos que está rengueando, que es paralítico, que tiene una mano, tráigalo a la iglesia porque vamos a orar por él. Claro, todos pensamos eso. Pero ya no nos detenemos a fijar las heridas nuestras y las heridas de mi vecino. Ay, pobrecita, es que le están golpeando. Ay, pero también ella se lo merece porque escogió ese muchacho. Se veía de leguas. Pues tal vez sí, pero vamos a enfocarnos en su herida y no en su defecto. Ay, ya se separaron. Duraron un mes de casados. Qué bueno, felicidades. Estás viendo bien, pero ayúdales. Acércate. ¿Viste que llegó la policía con los vecinos? Se veía que andaban en malos pasos. Pregunta, si se veía que andaban en malos pasos, ¿por qué no te acercaste? Porque no queremos atender la herida. Pero cuando la iglesia trabaja en la unidad, debe de haber sanidad. Sanidad. Ven. Estás batallando. Algo que me gusta muchísimo de la unidad es que es completamente lo opuesto de la crítica, de la acusación. Sí, ve lo mismo, ve el problema, pero no critica, sino actúa. Decía mi esposa que el día viernes antepasado, dentro de las cosas que hago, estaba entrenando en un parque y de repente se sale un balón y ahí voy por él. Andaba un poco enfermo, me sentía mareado, pero nadie sabía. Y yo iba por el balón y de repente, coach, se va a caer. Yo dije, la torre, sí me veo bien mal. Y yo, ¿quién? Y una señora, por donde está el varón de rojo, así. Y dije, sí alcanzo, sí. Me aventé acá como, ¡pum! Y alcancé a meter la mano donde iba a caer su cabeza, ¡pum! Y cayó. Llegó su hijo de 10 años. ¿Qué le pasó a mi mamá? Tranquilo. Y le digo a mi esposa que era completamente dramático porque ahí estaba la cancha en la que estaba, está cerradita, y los niños, ¿qué pasó, coach? ¿Qué pasó? Shh, cállense, espérenme. Y el niño, está bien mi mamá, está bien. Tranquilo, hijo. Con aquellos autoritarios, ¡hey! Y con este pasivo, tranquilo, no pasa. Y las señoras, las abuelitas, las mamás de todos, ¿está bien, coach? Yo no, la señora quién sabe, ¿verdad? Pero ahorita, espérenme. Y el niño, a ver, tranquilo, déjame, le tomo el pulso a tu mamá, porque no sé ni quién es, cómo se llama. Y empezamos, pum, a atenderla. Me rompió el corazón el niño, estaba llorando, tenía 10 años. Prométame una cosa, que no me separe de mi mamá. Tranquilo, no te vamos a separar, tranquilo. Déjame, le hablo a la ambulancia. Ya le hablaron, pero no viene. ¿Es la primera vez que se desmaya? No, esta es la tercera vez. ¿Ya comió? ¿Almorzó? No. Tal vez es por eso. No. ¿Por qué se desmayó? Su novio.
le dio un golpe y cayó. Y esa palabra a mí me rompió por dentro. Entiendo que no es su papá, pero él no se sentía identificado con nada con él. Por eso dijo su novio. Me dio tanta ternura. ¿Cuántos años tienes, hijo? 10 años. Okay. Ya llegó Protección Civil, la atendieron y el niño le dijo a los policías: su novio la golpeó, pero no me separen de ella, yo quiero estar con mi mamá. Se los llevaron al DIF, a los dos, a la mamá y al niño. Pero me impresionó tanto cómo un niño tenía ese sentido de responsabilidad. Y usted y yo a veces decimos: no hay que meternos, ¿cierto? ¿Dónde está el hermano del piano? O alguien que me ayude con... ¿No? ¿Adi? Ok. Julio, ¿me ayudas? Ah, no, ya viene, perdón. Lo más precioso de trabajar en unidad en Cristo es que hay perdón de pecados. Una vez que tú lo entiendes y yo lo entiendo, no podemos estar pasivos. No podemos estar quietos. Cuando hablamos de la unidad, siempre somos propensos a pensar en mantener fuerte, unido nuestro círculo. Es fundamental. Pero también cuando hablamos de la unidad en Cristo, habla de seguir sumando. Por eso desde el inicio te dije, la unidad es sumativa. Tienes que producir. La unidad nunca es pasiva. La unidad no siempre es confortante. La unidad es sacrificial. Efesios, ahí donde estábamos, capítulo 4, dice así: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Cuando habla de esto, hace referencia a que se sabe que es complicado. En el espíritu y enlazados mediante la paz. La esencia pura de la unidad. Algo que tampoco es unidad es una competencia enfermiza, mala. Como es sumativa la unidad, siempre somos propensos a medir. Ya está dirigiendo la hermana. ¿Y por qué mi hija no? Si tiene poco tiempo. Mira, ya van a soltarle el micrófono a fulanito y tal. Llevo 7 años en esta iglesia y no me han pasado nunca. No es competencia. La unidad habla de sumar. Por eso es que te dije sacrificial, ¿sí? Porque tengo que a veces ceder. Pastor, ¿alguien que me ayude a lavar los baños? El hermano la otra vez los lavó muy bien. Yo recomiendo que los haga de nuevo, ¿verdad? Yo si algo le doy gracias a Dios por los baños. Yo llegué a la iglesia bien por mi pastor de jóvenes que se casó y por los baños, porque yo descansaba los martes y curiosamente los martes tocaban asear los baños.
El hermano Natán sabe que en la iglesia de Atizapán, ¿qué te gusta? Esto es los baños. Todo esto son los baños. Hay regaderas, hay baños para niños, hay baños para niñas, hay baños para mujeres, para hombres. A veces el baño se veía mejor que mi casa, para rápido. Y como mi pastor se iba a casar, pues iba a ir de luna de miel, ¿a quién le podemos encargar que haga los baños? Yo conozco a alguien y me habló, descansa los martes. ¿Sí? ¿Qué te parece si me ayudas a hacer los baños? Sí. 3 semanas, 3 martes. Sí. Hay que barrerlos. Primero hay que regar. Dije, yo sé mucho, siempre la riego. Soy específico para la misión. Hay que barrer, hay que tallarlos. ¿Sí? Y el primer día llegué sin entender ni saber nada. Terminé. ¿Algo más? No, vámonos. Segunda semana llegué como si fuera cepillo de dientes. Vámonos. Pero la tercera semana se acercó alguien. Yo estaba barriendo y tallando. Y me dijo, ¿cuánto tiempo te tardó darte cuenta que tenías un llamado? Y yo volteé y vi al pastor Raúl y le dije, se me hace que se equivocó porque nada más estoy yo y no sé a quién le está hablando. ¿A ti? No, pues yo no me he dado cuenta de nada y pues, por consecuencia no tengo nada. Y me palmeó y me dijo, Dios te está llamando. Sí, hombre, está bueno. Y seguí. Y llegó otro pastor. Entonces, ¿por fin le vas a entrar? ¿Otra vez a mí? Sí. Miren, la verdad no entiendo de qué me están hablando. El único llamado que atiendo es a comer y a dormir. Y ahorita no me toca ni comer ni dormir hasta el rato. Y llegó el pastor Patricio. Yo hasta pensé que se habían puesto de acuerdo. ¿Ya entendiste? No. Dios te está llamando. ¿Cómo saben? Tu corazón. Veniste a hacer algo que nadie quiere hacer. Y no sabes. Tal vez tú estás aquí hoy porque vas a hacer algo que nadie quiere hacer. Y eso también es unidad. Y eso también es llamado. No solamente es llamado ahí, aquí, allá. Porque por eso empecé con el llamado. Dios está llamando a la iglesia. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece si oramos? Y le dices a Dios, Dios, pensándolo bien, si estoy interesado en trabajar en la unidad. Y ahí sí Dios te va a parar tantito y va a decir, vamos a establecer parámetros. Te dije que iba a ser muy puntual en algunas cosas y una de esas en los parámetros. Espero de ti esto y esto. Y va a haber lavar baños. ¿Sabes por qué me encantaron los baños? Porque estaba ahí el Señor. Ahora no quiero que se encierren acá en los baños, sino
Hablamos de una intimidad, una relación. ¿Y qué crees? Tengo una buena noticia. El Señor está hoy aquí y está esperándote. Está esperando que te unas a adorar, que te unas a clamar, a ceder, a perdonar, a evangelizar, a salir de tu zona de confort. ¿Sabes qué? Ya me siento muy cómodo. Ustedes saben más que yo, pero ahí está la oficina del pastor y 5 minutos. Sí, pásale. ¿Qué más puedo hacer? Aquí estoy. ¿Qué hace falta? Me lo van a hacer feliz, ¿eh? ¿Cómo ven? ¿Sí? Yo lo voy a dejar a su criterio si usted se quiere poner de pie o no. Pero quiero orar por usted. Y mi oración va a ser la siguiente: inquiétalos, que tengan más deseo de estar unidos. Abre los ojos, Señor, para que vean la necesidad en su casa, con sus vecinos, con las nuevas generaciones, de abrazar, hacer parte. Estamos teniendo la necesidad de mentores, y aquí hay muchos que saben cómo ha sido la vida, pero necesitan sanar para mentorear. ¿Sí? Señor Jesús, sabes, Dios, yo hoy te doy gracias. Yo te doy gracias por la iglesia. Dios, yo sé que de una u otra manera, Señor Jesús, tú les has hablado. Y Dios, yo sé que hay personas que han sido lastimadas, que han caminado con la herida. Hay personas, Espíritu de Dios, que han cedido, pero que en ese mismo punto han pensado que se han aprovechado de ellos y se han apartado. Han dicho: ¿sabes qué? Ya no más. De mí no se van a burlar. Pero Espíritu de Dios, hoy yo te pido por su llamado, que tú traigas una restauración. Señor, que si hay alguien que se ha detenido de servir o ha dejado de hacerlo con pasión, que se ha desenfocado, Espíritu de Dios, yo te pido que te acerques en esta tarde y le digas: yo estoy esperándote, he estado buscándote todo este tiempo, aquí estoy, quiero abrazarte, quiero sanarte, quiero hacerte crecer, porque hay un don que puse específicamente para ti, porque por algo te traje aquí, porque la palabra que traigo para ti es: porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de reyes. Pero necesita que empieces a caminar en la unidad, en ceder, en abrir brecha, en soltar, en sumar, en dejar de competir. No se trata de quién lo haga mejor. Empieza a orar a Dios y dile: Señor, ¿qué estás esperando de mí? ¿Cómo quieres que yo hoy me vaya?